Compañeras y compañeros, buenas tardes compañeros. Hoy nuestros hermanos compatriotas, Sebastián Arancibia, Mauricio Arancibia, Gabriela Sánchez, Micaela Gomán y Nicole Polares, nos darán un análisis sobre la Constitución que nuestro libertador antiimperialista Simón Bolívar planteó en el año 1826. Y bueno, compañeros, empezamos con esta explicación. La Constitución Política de Bolivia de 1826, conocida también como Constitución Bolivariana, fue el primer texto constitucional elaborado por Simón Bolívar, sancionado por el Congreso General Constituyente el 6 de noviembre de 1826 y promulgado por Antonio José de Sucre el 19 de noviembre del mismo año. A ver, en resumen, del copia y pega, es que, pues ese año, el 13 de septiembre, fue cuando inicia el proyecto de la Constitución creada por Bolívar, aunque después la sancionaron y Sucre hizo la nueva Constitución boliviana publicada. Pero, ¿cómo empezó la Constitución? ¿Por qué lo hicieron? ¿Cuál fue el motivo? Bueno, el Acta de la Independencia, que es para otra historia, que sabemos cuándo fue, ¿no? Bueno, para los que no saben, pues el 6 de agosto de 1825, y constituyen en Bolivia las primeras leyes constitucionales y bla, 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 mucha cháchara. Pero sigamos contando la historia del antes y del después de esta Constitución, que es bastante interesante, bueno, a mi parecer. Y si tú te duermes, pues, no sé, ya es otra historia. Hablemos del fin de esta Constitución. Cayó después del motín del 18 de abril de 1828 en Chuquisaca, la tierra del chorizo. Pero, ¿qué pasó exactamente en ese motín? Bueno, querido oyente, yo tampoco lo sé, así que estamos juntos descubriendo qué pasó. Bueno, nada que ver esto con el tema, pero en resumen, le dicen la intervención peruana en Bolivia de 1828, que fue una operación militar llevada a cabo por el ejército de Perú, dirigido por el general Agustín Gamarra, repito, el general Agustín Gamarra en 1828, el año que dije antes. Bueno, es una intervención extranjera en un conflicto interno de la República de Bolivia. Básicamente fue el primer operativo bélico del nuevo país, ya que iban recién 3 años de independizarse ya con los problemas, ¿no? Pero ¿cuál era el objetivo de esa operación? Bueno, era básicamente forzar la salida de las tropas bolivianas que se encontraban en Colombia y hacer que Antonio José de Sucre renunciara a la presidencia. Wow, punto. No nos interesa este tema, así que nos vamos a lo que sigue. Básicamente porque sería el final. Así se perdió la primera Constitución, lo demás es para un futuro porque no lo estudié. Porque es un pequeño relleno que me gustaría que lo supieran, pero no pasa nada. Y ya. Ahora hablemos de los derechos humanos de la Constitución de 1826. Y aquí entramos a básicamente el tema. Y bueno, se consideraban bolivianos a este tipo de personas. O sea, que los que cumplían con esas características básicamente ya eran bolivianos. Primero que nada, pues obviamente los nacidos en territorio boliviano. Si nacías acá, pues eres boliviano, ¿no? Bueno, en ese tiempo. Segundo punto, hijos de padre y madre bolivianos que comprueben que pretenden domiciliarse en territorio boliviano. No hace falta dar explicaciones. Que tus papás sean de acá y quieran pues vivir en Bolivia, pues ya te hace boliviano. Si tú quieres, claro. Bueno, si es que ellos quieren. Acá, ese es un punto bastante interesante, que es los combatientes por la libertad de Junín o Ayacucho. Obviamente, por respeto a que dieron sus vidas por el país, ya tienen el derecho de ser bolivianos. O sea, que si tú fuiste un chileno
que batalló en alguna de esas batallas, si tú quieres dejar de ser chileno y que pasas a ser boliviano, pues puedes hacerlo, si es que siempre y cuando participaste en esa batalla. Es bastante interesante este punto, así que lo recomendable es que lo anoten, ¿eh? Los extranjeros que obtuvieran carta de naturaleza o tengan más de 5 años en el territorio boliviano hace que seas boliviano solo quedándote a vivir con tu subedita boliviana y ya. Y todos los que hasta su fecha fueron esclavos y por lo mismo quedarán con derechos libres. Todos los esclavos quedaron libres desde que se hizo la Constitución. Los deberes que todo boliviano debe cumplir. Primero que nada, vivir sometido a la Constitución y las leyes, o sea, respetarlas como respetas a Dios. Segundo punto, respetar y obedecer a las autoridades. Aunque te cabreen tus autoridades, pues tienes que respetarlos o recibías un castigo y al calabozo. Contribuir y cumplir con los gastos públicos. Tus impuestos, básicamente. Este igual es un punto bastante interesante, que es sacrificar salud, bienes y la vida misma, si así lo exige el bienestar de la República Bolivariana. Digo bolivariana, de Bolivia. Suena a película, pero así fue la realidad. Morir antes que esclavos vivir. Ahí entra, creo. ¿O no? Sí, claro. Muy bien. Ahora, te consideran un ciudadano boliviano según la Constitución. Repito, un ciudadano boliviano. Tienes que, primero que nada, pues cuando seas boliviano, ¿no? Primero, ser boliviano. Segundo, estar casado o mayor de 21 años. En esa época eras legal a los 21. Tercer punto, contraer matrimonio con algún ciudadano boliviano que reúna las condiciones para ser considerado boliviano y ciudadano. Los extranjeros solteros que tengan 4 años de vecindad en la República y las mismas condiciones. Tener algún empleo o industria o profesar alguna ciencia o arte. Todos los puntos que acabo de mencionar es para que tú puedas ser considerado un ciudadano en Bolivia según la Constitución. O sea, ya me entenderán un poquito. También cabe recalcar que solo los ciudadanos bolivianos podrán obtener algún trabajo y cargo público. Y pues para ser un ciudadano boliviano tienes que conseguir y considerar los puntos que dije hace un momento. Y bien, nos vamos hacia el artículo 18 básicamente. El ejercicio de la ciudadanía se suspende, o sea que tu ciudadanía se suspenderá temporalmente, pero podrías arreglar ese problema sin problemas. Primero, por demencia. Si andabas loco, pa'l gulag. Por la tacha de deudor fraudulento, pa'l gulag. Por hallarse procesado criminalmente, pa'l gulag. Por ser notoriamente ebrio o mendigo, pa'l gulag. Por comprar o vender sufragios en las elecciones o turbar el orden en ellas, pa'l gulag. Y tu derecho de la ciudadanía se pierde. Anoten esto, igual es muy importante. Por traición a la causa pública, pa'l lobby. Ya no al lugar gulag, pa'l lobby. Acá te mandan al lobby. Por naturalizarse en país extranjero, pa'l lobby. O sea que si te cambias de país, pues ya no eres boliviano. Ya no eras boliviano en ese tiempo. Y por esa razón, pa'l lobby. O también por admitir un empleo, título de otro gobierno sin consentimiento de la Cámara de Censores,
Pahlavi. Y bien, continuemos. El cuerpo electoral se compone de los electores nombrados por los sufragantes populares. Para ser elector es indispensable ser ciudadano en ejercicio y saber leer y escribir. A lo que entendemos con eso es que los que no sabían leer y escribir no podían votar. Dato curioso, la gente del campo en ese tiempo no tenía derecho a votar porque no sabían leer ni escribir. Muy buena. En la Constitución de 1826 se ponía como única religión a la religión católica, apostólica, romana y con exclusión de cualquier otro culto respetaban otras creencias. Pero como era la época, todos sabíamos que eran mal vistos las personas que tenían otras creencias o que básicamente no creían en alguna religión. Ahora vamos a tocar y explicar ciertos puntos que nos llamaron más la atención de nuestra investigación. Son que, a pesar de que al promulgarse la Constitución, los que fueron esclavos hasta esa fecha podrían ejercer derecho libre, no podían retirarse del territorio de sus antiguos dueños hasta que alguna ley especial lo determine, dando a entender que los antes esclavos deberían de alguna forma comprar su libertad, ya que al seguir viviendo en la casa de sus antiguos dueños, su relación, en vez de ser hacendado, colono, era más de patronazgo y servidumbre. Segundo punto, a pesar de que los libertadores eran personas muy liberales, si nos fijamos bien los derechos de los ciudadanos, podemos notar que se les restringía algunas cosas a las personas que no supieran leer ni escribir, y considerando que la mayoría de la población era analfabeta. En ese tiempo, la mayoría de la población era igual que ahora un poco, pero un poco más, ¿saben? Por ejemplo, había más personas del campo y que no sabían escribir ni leer, eran analfabetas. Y es así. También se creó la Contaduría de Fondos Públicos. Este era un libro donde se anotaba todo, ingreso y egreso de dinero. Era más un inventario para todo aquel dinero que entrara y saliera para un gasto público. Cabe recalcar que este dinero era de los hacendados, labradores, dueños de algún terreno o finca rústica y urbanas, y dueños de fondos mineralógicos. La esclavitud continúa. Se podría decir que continuó, ya que al no poder retirarse las casas de sus antiguos dueños y ser tratados como servidumbre, podríamos llegar a que seguían en estado de esclavos, ya que seguían trabajando sin recibir un sueldo o pago. La Constitución se contradecía a ella misma en el artículo 149. Dice: la Constitución garantiza a todos los bolivianos su libertad civil, su seguridad individual, su propiedad y su igualdad ante la ley. Ya premié, ya castigué. Pero recordemos que los bolivianos son todos los que antes fueron esclavos, que no podían retirarse de las casas de sus antiguos dueños, y por lo mismo seguían trabajando ahí. Y bueno, llegamos a la conclusión, que básicamente ya terminamos, que podemos llegar a la conclusión de que a pesar de que la Constitución buscaba la igualdad, se realizó leyes y derechos específicamente para algunas categorías sociales. Desde mi punto de vista, hubiera sido mejor que todos los bolivianos tuvieran los mismos derechos, para que ya no existiera cualquier tipo de desigualdad, pero eso tal vez en su época no fue muy considerado por el hecho de que la clase alta y la clase baja no pueden ser iguales. Según mi opinión, se diferenciaron derechos para mantener de alguna forma su organización socioeconómica. Y tan solo al ver que se ponía como única religión la católica, apostólica, romana, sin dar lugar a cualquier otra religión, creencia o culto, ya era una idea muy cerrada para las personas de ese momento. Pero claro, como los españoles eran católicos, no sé todo, como opción
alguna otra religión. Y en consecuencia a lo que pasó actualmente, que con el paso de los años la Constitución tuvo una gran mayoría de cambios hasta el año 2005. La Constitución tuvo 19 cambios. En 1831, el 14 de agosto, bajo el gobierno de Andrés de Santa Cruz, se aprobó perdón, tengo sueño, son las 4 de la mañana, perdónenme por favor. Andrés de Santa Cruz aprobó una constitución la cual tuvo varios cambios, por ejemplo, el gasto público al cual contribuían sería una proporción a sus bienes. Y ya, punto. Acá terminamos básicamente este video que lo hicimos con mucho cariño y nada, cualquier pregunta hágamela saber, no pasa nada. Esto es muy bueno, es muy interesante ese tema, la verdad, pero bueno, lo que ustedes quieran, pues yo se lo respondo, o si mis compañeros que también se lo responden, mis compañeras, mi compañero, no pasa nada, pregunten y tienen todo lo que ustedes quieran preguntar. Y nada, muchísimas gracias a todos, hasta luego, buenas noches.